Números 23, vamos a leer, enfatizando en la primera bendición de Balaam. Esa va a ser lo que vamos a leer. Bien, nosotros más o menos conocemos la historia, ¿cierto? De lo que pasó en aquella vez. A Balaam se le solicita, se le contrata para maldecir al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿1:23? No, Números 23. El libro de Números 23. Vamos a leer solamente la bendición, Después de que es muy largo toda la historia. La vamos a resumir. Números capítulo 23. Un pequeño. Bien, entonces leemos primero y explicamos lo que viene. Voy a leer desde el 23. Aquí ya está contratado, ¿cierto?, por un rey llamado Balac. Contrata a un adivino, ¿cierto?, un falso profeta, que ya había hecho este tipo de trabajo de maldecir, y probablemente su fama era muy grande. Entonces dijo: voy a contratarlo, voy a mandar a mis principales hombres para que lo inviten y pagarlo y solicitarle una cosa: que maldiga a Israel. Y en eso Dios cambia de dirección. Y en vez de maldecir, bendice. Amén. Eso es lo grande. Ya. El 23 dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac, el rey se llama Balac. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofreció Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocaustos y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile. Y volviendo, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos sus príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de la peña lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Termina la primera bendición. ¿En qué tiempo se dijo esto? Voy a decirlo. Tenemos la intención es tomar esta historia y traerla también al presente, ¿cierto? Porque este es el pueblo antiguo que va caminando hacia la tierra prometida. Al igual que nosotros, el pueblo, la iglesia de Dios, que va caminando hacia el encuentro con el Señor. Amén. Ambos con promesas por cumplirse. Las promesas de ellos era habitar la tierra, llegar a ese lugar.
nuestras promesas son celestiales. Nosotros vamos hacia la gloria, Amén. vamos hacia el encuentro con el Señor, Amén. cada día caminando. Así es. Hermanos, qué importante ser del pueblo de Dios. Amén. Sí. Qué importante ser del pueblo de Dios. Había muchas naciones con sus muchas tradiciones, sus dioses, pero había una de entre medio de esa nación que era bendecida, que era bendita, que era la nación de Israel. Así también hoy, hermanos, Sí. qué maravilloso es pertenecer al pueblo de Dios. Dios tiene pueblo, hermano. No es que tiene a cristianos individuales, como cuando uno va a un colegio, tiene un grupo de compañeros, terminando la jornada de clase, cada uno por su casa. ¿Ya? La fe no debe ser practicada de una manera individual. Dios tiene un pueblo. Amén. ¿Ya? La iglesia tiene que caminar junta. Tenemos que tener ese concepto nosotros, porque en el presente nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. ¿En qué circunstancia? ¿Cuándo se dio esta situación? ¿En qué momento se dio? Este pueblo había sido rescatado de Egipto, como nosotros hemos sido rescatados del mundo. Así. ¿Ya? Ellos eran prisioneros y esclavos en Egipto, como nosotros éramos prisioneros del enemigo, del mundo y del pecado. Sí. Pero llega un día en que eso tiene sus días para ser liberado, el día en que el pueblo sale de Egipto, con un objetivo: ser llevados a una tierra de bendición. Amén. Es sacado para ser llevado a una tierra de abundancia. ¿Ya? No más esclavitud, no más ser prisionero. Ahora es tiempo de llegar lo que Dios tiene para su pueblo. Amén. Hermanos, de la misma manera, nosotros hemos sido sacados del mundo, sacados de la perdición, Sí. sacados de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es bíblico. Amén. Somos del pueblo de Dios. Amén. Amén. Somos del pueblo de Dios. Nosotros expresamos al pueblo de Dios aquí, pero el pueblo de Dios abraza el mundo entero. Sí, Señor. En muchos lugares se reúnen, siguen al Señor, aman al Señor, buscan al Señor. Así es. Porque el pueblo de Dios es grande, hermano. Amén. Pero en este lugar tenemos nosotros como responsabilidad sostener, ser la luz en medio de las tinieblas. Amén. Sosteniendo estas cosas, con la palabra, con el partimiento del pan, con el testimonio, con las alabanzas. Sí, Señor. Dios tiene su pueblo hoy día, hermanos. Amén. Gracias. Habían salido de la esclavitud. Y saben, hermanos, hacia la tierra prometida. ¿Saben? Yo estuve analizando el tiempo en que se dieron las cosas y me sorprendía de que el plan de Dios no era que ellos estuvieran 40 años en el desierto. La rebelión se llevó, ni siquiera era el segundo año de haber salido de Egipto, cuando ya los espías enviados por Dios habían ido a conocer el terreno. No habían llevado ni siquiera 2 años y ya entraron allá, y con el objetivo de que traigan las buenas noticias al pueblo, de que es una tierra rica, de que es una tierra bendita y que iba a ser para ellos. Pero el pueblo, ¿qué enfatizó? Que son gigantes, que son aquí, que son allá. Y la noticia que debió ser el gozo, deberían haber cantado en júbilo, en alabanza, porque la promesa era verdad. Ya tenían los testigos ahí de que vieron la tierra. Ese era el objetivo, mirar lo hermoso que era la tierra. Y trajeron tremendas frutas como prueba de la abundancia que había allá. Sí. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? En vez de que sea un grito de alabanza,
Fue un grito de llanto. Lloraron, se amargaron, vamos a ser consumidos, vamos a ser derribados, vamos a desaparecer. Temblaron ante las naciones, ante los gigantes. Y se olvidaron de que Dios estaba por ellos y que no importa cuánto gigante venga en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Dios habita confiado. Amén. Y el Señor se enojó y les dijo, 40 años estarán en el desierto. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Amén. Amén. Hay una de las cosas que Dios siempre ha querido, que confiemos en Él. Amén. Ser el pueblo de Dios en medio de distintas circunstancias tiene que tener una cualidad que es valiosa para Dios: confiar en Él. Confiar en Él. Es lo que ha esperado por tanto tiempo. Gente de fe. Sí. Cumplido ya ese tiempo, cumplido ya más o menos los 40 años, de tantas quejas y reclamos, de que no había agua, de que no había carne. Hay un silencio en la Escritura hasta que nuevamente retoman el camino, ahora avanzando ya hacia la tierra prometida. Probablemente cuando pasó esto, ya estaban casi cumpliéndose los 40 años. Casi cumpliéndose. Y empezaron ellos nuevamente a retomar el camino. Ya había partido Aarón aquí. Aarón ya había sido, que fue el sacerdote por tanto tiempo en el desierto, el sumo sacerdote. Ya había sido sucedido, cambiado, reemplazado por su hijo. Había muerto Aarón. Ya estaba a punto de Moisés dejar a Josué como líder y conduzca a la tierra, o sea, al pueblo a la tierra. Y empiezan a avanzar, hermanos. Y cuando van avanzando, hay muchos pueblos que se le van interponiendo. Y estos pueblos empiezan a perder la bendición que había para ellos. Eran pueblos paganos. Y antes, cuando tenían que llegar ante un pueblo, ellos les decían lo siguiente: vamos a pasar por tu tierra, no vamos a tomar ganado, no vamos a robar tu siembra, solo pasaremos por el camino. Esa era la voluntad de Dios con ellos, pueblo. Lo único que tenían que decir es pasen. Pero muchos de los pueblos decían, no, nosotros le vamos a hacer frente, por aquí no van a pasar. Y cuando pasaba eso, el pueblo armaba un ejército contra Israel para impedir que se metieran en sus tierras. Pero era su desgracia, porque este pueblo iba con Dios, y cada pueblo que se le interponía caía ante Israel, caía sometido ante Israel. Amén. Hermano, qué tremendo es el respaldo de Dios. Cuando Dios va con su pueblo, no debemos tener miedo. Señor, Él pelea las batallas. amén. Él verá cómo solucionará las cosas. Sí. Nosotros tenemos que simplemente confiar en nuestro Dios. Entonces el pueblo, muchos se le interpusieron y muchos cayeron. Y en ese transcurso ellos seguían quejándose, seguían reclamando. Y ya habían vencido a varios reyes. Y ya estaban a punto ya de entrar cuando se presenta este rey. Y ve que este pueblo viene con fuerza, con respaldo y tiene miedo. Y lo que dice, voy a recurrir a un hombre llamado Balaam. Voy a pagarle algo que a él ya se le había pagado muchas veces, por eso él insiste en ir. Claro. Dios le había dicho ya, no vaya. Es tremendo lo que le dice Dios. Le dice, no vayas con ellos. Números 21:12. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así es. Oh, Señor. Hay decretos que Dios ha dado que no pueden ser cambiados, hermano. No pueden ser cambiados.
Por ejemplo, cuando solo había oscuridad, Él decretó la luz. ¿Y quién puede cambiar eso? Nada. Los decretos de Dios, nadie los puede cambiar. Los decretos de Dios están siempre de la mano de una persona con autoridad. Yo puedo decretar muchas cosas, pero nadie las puede obedecer. Pero no así Dios. Dios decretó que haya invierno, verano y primavera. ¿Y quién puede cambiar eso? Nadie, Señor. Y Dios había decretado que ese pueblo iba a ser bendito. Señor. Y el intento de este rey es maldecir a un pueblo bendito. No se puede, hermanos. No vayas, le dijeron. Y ni maldigas, porque este pueblo bendito es. Así también. ¿Por qué es bendito? ¿Por su conducta? No puede ser por su conducta, porque ha pasado 40 años errando. Es bendito porque es la heredad de Dios. Amén. Porque es su pueblo, porque es suyo, es de su propiedad, hermano. La iglesia, nosotros, ¿qué sabemos de la iglesia que fue comprada a precio de sangre? ¿Será bendita la iglesia? Amén. La iglesia es bendita, hermano. Amén. Tiene la bendición de Dios porque la compró con su sangre. Amén. Qué tremendo, hermano, ser del pueblo de Dios. Gracias, Señor. Y qué terrible los que aún no llegan. Señor. Se están perdiendo de esta bendición, porque la cobertura y la protección está en el pueblo, no está en yo tengo mi fe independiente, por aquí. No es así. Siempre Dios ha querido tener un pueblo. Así es. Amén. Hoy su pueblo es la iglesia. Amén. La bendición está sobre la iglesia. Leamos ahora la bendición. Y él tomó su parábola, ya, el 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué execrar al que Jehová no ha execrado? Maldecir es la intención del rey, era poder hacer desaparecer a este pueblo. La maldición consistía en debilitar a este pueblo. Pero execrar es una palabra un poco más fuerte, digámoslo así. No solo que le vaya mal, sino que desaparezca, que sea derribada, que sea eliminada de la peor manera, que sea enjuiciada. Eso querían con el pueblo. Y ahora respondiendo, hermanos, respondiendo un poco a las preguntas que siempre se hace la gente. ¿Podemos nosotros recibir algún tipo de maldición? Los creyentes siempre se preguntan eso. Hay maldición en el mundo. Hay males, hay hechiceros, hay adivinos. Pero todo ese grupo, todo ese montón es enemigo de Dios. Porque está fuera de la voluntad de Dios. Y tiran sus maldiciones unos con otros. Y es probable, y es efectivo entre ellos. Claro. Pero cuando viene sobre ti la maldición, no es que tú tengas que defenderte. Dios te defiende. E impide que haya maldición en su pueblo. Porque es un pueblo bendito, hermano. Amén. Puede ser efectiva la maldición afuera, pero nunca el pueblo de Dios. No, Señor. No maldigas a este pueblo, porque bendito es. Así es. Amén. Señor. ¿Por qué maldeciré al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de la peña lo veré, y desde los collados miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Ahora, ¿el pueblo sabía lo que estaba pasando? No tenía idea. El pueblo de Dios, hermano, estaba
para ver por qué dice confiado. El pueblo de Dios estaba en una tierra ajena. Habían reyes por todos los lados, puro pueblo extraño, que en cualquier momento se organizaban y le invadían. Entonces, y esa era la intención del rey, invadir a este pueblo y hacerlo desaparecer. Pero antes de eso quería que el profeta lo maldijera. Pero no importa que esté en medio de sus enemigos. No importa. No importa que esté en tierra extranjera todavía. Que esté rodeado de extraños o de naciones peligrosas. Es un pueblo que habitará confiado. Amén. Al igual que nosotros, hermanos. No importa. No importa lo que pase en nuestro entorno, lo que se diga de nosotros. Nosotros tenemos que ser un pueblo confiado. Amén. Porque Dios está con su pueblo. Los que confían, cito el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así Jehová está alrededor de su pueblo. No importa dónde estemos, nosotros tenemos a un Dios que nos protege, que nos guarda. David decía, Él es escudo alrededor de mí. Dios nos guarda, hermanos. Amén. ¿Por qué nos guarda? ¿Qué hacemos para que nos guarde? Qué bendición ser del pueblo de Dios, porque somos del pueblo de Dios. Amén. Y el pueblo de Dios es bendito. Aleluya. Amén. Tenemos que confiar, tenemos que vivir confiados. Eso es lo que ha querido Dios de su pueblo en todos los tiempos, que confíen en su Dios. Y cada vez que ellos dudaban, desconfiaban, se apartaban, no había respaldo. Qué tremendo, hermano. Dios respalda cuando hay fe, y por eso pasan muchas cosas con las personas de fe. A veces hay milagros, a veces hay muchas cosas. El Señor Jesucristo mismo sanó a mucha gente que lo buscó con fe. Así es. Qué importante es la fe, la confianza en el Señor. Pero el acento de lo importante podría ser hoy día es pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Qué terrible estar afuera, hermano. Qué terrible estar afuera. Pero qué bendito estar en el pueblo de Dios. Desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. ¿Sabía Moisés y el resto del pueblo lo que estaba pasando? No tenía idea, como también nosotros. No podemos tener idea de lo que puedan decir de nosotros. Y quizás cuántas cosas nos han dicho, cuántas maldiciones nos han dado. Hermanos, Dios detiene la maldición. Dios defiende a su pueblo. Amén. No maldigas a mi pueblo, Sí. porque bendito es. Amén. Y lo ha decretado Dios. Amén. ¿Quién contará? La pregunta, el versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Aquí ya en la persona que interpreta esto, o digamos es mandada a maldecir, viene un asombro. Viene un asombro, tanta protección y tanta bendición. Y este versículo enfatiza que no solo es un pueblo bendecido, protegido, sino que va en crecimiento. Nosotros podemos ver que los primeros que siguieron al Señor fueron 12. ¿Cuántos son hoy día los que siguen al Señor? Hermanos, el pueblo de Dios va sumándose, va creciendo, va aumentando. Y aquí, refiriéndose a ese pueblo, ¿quién contará el polvo de Jacob, que es como decir, o el número de la cuarta parte? Es un pueblo que va en crecimiento y es tan grande que es incontable, hermanos. Nosotros tenemos que estar preparados para ir sumando miembros. Amén. Porque Dios ha dicho que este pueblo va a ir
en crecimiento. Amén. Amén. No son 3 o 4 los que estarán con el Señor. No viene por 10, no viene por 20, no viene por un grupito. Viene por millones, por millares de personas. El pueblo de Dios ha ido en crecimiento que se ha vuelto incontable. Amén. Y hubo un día en que tú entraste a este pueblo. Sí, Señor. Sí. Hubo un día que estabas afuera, pero llegó ese día y el Espíritu, Dios te dijo, tú también eres del pueblo bendito, Amén. súmate al grupo, Aleluya. porque este pueblo, hermano, es bendito, tiene bendición. Sigue en el versículo 10 y terminamos, dice, muera yo la muerte de los rectos, y mi voz primería sea como la suya. Hay un asombro de lo bendecido que es este pueblo. Y aquí centra un asunto que es triste para el hombre, que es la muerte. Es triste la muerte. ¿Quién quiere la muerte? Nadie quiere la muerte. Yo no quiero morir. Tú no quieres morir, porque naturalmente reacciona nuestro ser cuando se acerca la muerte, como de agarrarse para no te lleve a la muerte. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para vivir. Así es. Amén. Nosotros no estamos aquí preparándonos para morir, nosotros fuimos pensados para que vivamos. Amén. Para eso fuimos pensados. Amén. Y lo que dice aquí es enfocándose en la muerte, pero de una buena manera. Dice que en otras palabras podría decir, quisiera morir como mueren el pueblo de Dios, porque hasta su muerte es bendita. Amén. Sí. Amén. Así es. Que mis últimos días, dice el profeta, sea como la de ellos, y yo pueda morir como ellos. Así es. ¿Y qué decimos nosotros cuando partimos, hermano? Porque hasta en la muerte tenemos esperanza de resurrección. Amén, Señor. Aleluya. Y por eso anhelaba este hombre Muera yo. asombrado. Yo quisiera morir como este pueblo bendito, y que mis últimos días sean como los de ellos. Amén. Señor. Porque, hermano, la muerte puede ser triste para el ser humano, Sí. pero para el pueblo de Dios es anhelada, va a ser anhelada por otros. Porque nosotros no moriremos para condenación Señor. y no moriremos para siempre. Viene el día en que los hermanos que ya partieron, Señor. los vamos a volver a ver. Amén. Gracias, Señor. Porque Dios no se olvida de su pueblo. Sí, Señor. ¿Usted cree que se olvidó de los primeros hermanos? No, Señor. No, Señor. Y lo otro, cuando al Señor Jesucristo hubo un grupo que no creía en la resurrección, no creían, Moisés no enseñó la resurrección, pero el Señor les menciona que sí Moisés enseñó sobre la resurrección, solo cuando decía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al solo decir eso, Sí. estaba diciendo que ellos iban a vivir algún día. Porque Él no es un Dios de muertos, Así es. sino es un Dios de vivos. Pero Amén. para nosotros ellos están muertos, Sí. pero para Dios no están muertos, solo duermen. Sí. Hermanos, nuestra esperanza es grande. hermanos. Amén, Amén. Señor. La esperanza del pueblo de Dios es grande. Amén. Qué tremendo, hermoso lo que dice al final. Muera yo, la muerte de los rectos. Así se los menciona, los rectos. Así es mencionado el pueblo de Dios. Que yo muera como el pueblo de Dios. Porque esos que mueren volverán a vivir. El día de la resurrección existe y se acerca, hermanos. Y si vivimos o si morimos, del Señor somos. Amén. Bendición, hermanos. Gracias. Hasta ahí llegaría. Gracias. Gracias, Señor.